¿Se ve completa, Claudia? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues como habíamos mencionado la vez pasada, vamos a seguir hablando ahora de algunos aspectos muy importantes relacionados con la medición de la investigación, del instrumento de medición. Perdón. Vamos a recordar un poquito de lo que es un instrumento de medición. Como lo estábamos mencionando desde el mes pasado, es bien importante que nosotros, antes de hacer cualquier cosa, tengamos bien claro la manera clara y precisa de lo que se quiere medir. Eso es fundamental para este instrumento. Ya hemos hablado que puede ser a través de constructos, propiedades o cualidades, como se puede ir haciendo el instrumento de medición. Ya una vez que vimos cómo es la parte conceptual de cómo elaborar un instrumento de medición, pues viene ahora la parte operativa de qué es lo que debemos hacer una vez que tenemos construido el instrumento de medición. Y para esto, pues, dentro de los pasos que en algunos libros de autores y expertos en metodología de la investigación sugieren para tratar de evitar errores, complicaciones o algún otro sesgo o, o errar en términos de cómo interpretar o cómo analizar el instrumento de medición, se solicita que se recolecten los datos, se deben de codificar. Había mencionado que es bien importante hacer antes de empezar a trabajar el instrumento de medición o llevarlo a la práctica, a la recolección, era muy importante, necesario e indispensable la realización de un manual de la operación de todo el instrumento de codificación, perdón, instrumento de medición, que la cual incluye la codificación como un elemento indispensable para que esto lleve un buen término en términos de análisis y comprensión de lo que viene siendo el instrumento que hayan dicho. Algo muy importante y necesario que parece mentira, pero que siempre pasa, dentro de los manuales debemos de entender que cuando se va a codificar para efectos de hacer análisis estadístico cuantitativo, se deben codificar todos los ítems con números. Hay que recordar que todos los modelos matemáticos se trabajan con números. Estamos hablando, no se puede poner letras, símbolos o algún otro elemento de escritura que puedan utilizarse dentro del sistema del manual. Los programas operativos no reconocen ningún tipo de otro elemento que no sea números para poder hacer las operaciones matemáticas. Parece mentira, pero dentro de mi experiencia esto ha sido los errores más comunes de los investigadores o de los que están tratando de capturar los datos. Naturalmente, como lo había mencionado, es bien importante la capacitación y sobre todo a la no improvisación para evitar este tipo de errores, ¿no? Así que no se les olvide tener el manual, tener la codificación, darle los números correctos. Por ahí hablamos un ejemplo la vez pasada, que del 1 o del 0 en adelante sería lo correcto. Por aquí también, dentro de la recolección de datos, es muy importante, algunos libros lo mencionan, que se puede o que no se puede tener números o valores perdidos. En mi opinión personal, y yo no recomiendo que esto suceda, no debe suceder. ¿Por qué? Porque se supone que hay una previa capacitación del personal o del mismo investigador que va a hacer la recolección de los datos y la cual es importante que se llene el total de los ítems del instrumento de medición, porque esto nos va a dar una valoración de subescalas, dimensiones, o como nosotros lo hayamos considerado el instrumento de medición, y tiene una ponderación de un número n al número x, de la cual nosotros ahí vamos a sacar un puntuaje. Naturalmente, si vamos perdiendo valores, pues estamos teniendo la posibilidad de correr el riesgo de aquí de no llegar a la meta o perdernos en términos de la medición exacta. Dicen por ahí que se puede hacer un análisis matemático para tratar de ajustar los valores perdidos. Nuevamente, no es, en mi opinión, no es recomendable para tener ningún ítem. ¿Qué sucede aquí?
Si está el encuestador ahí, independientemente de cómo sea la forma de levantamiento de los datos, si el encuestador cara a cara o tiene la capacidad de un análisis previo o revisión de cada instrumento de medición y se da cuenta en ese momento que le faltan algunos ítems por contestar, pues lo más recomendable es volver a regresarlo o invalidar el instrumento y volver a tomar otro para tratar de cumplir la muestra necesaria que necesitamos para hacer el análisis estadístico. Así que aquí hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo se puede hacer el análisis? Aquí en los análisis estadísticos son complejos, son difíciles y tienen mucha experiencia matemática en relación a cómo trabajar los modelos matemáticos. Adelante, hay muchos fórmulas. Lo que más se recomienda es que se utilice algún programa computacional que tenga un software que trabaje los modelos estadísticos. Hay muchos en el mercado, está el SPS, está el Stata, está el SAS, está el EPINFO y hay algunos otros, muchos más. Incluso uno que no es tan complejo, pero que ayuda mucho a hacer análisis estadístico, puede ser el Excel. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues vamos a explorar los datos obtenidos, nos va a ayudar a analizar los datos por cada variable, nos ayuda a organizar los datos también de forma que nosotros podamos ver de forma rápida, precisa y concisa. Nos ayuda a evaluar la base de datos, si está completa, incompleta, si tenemos errores estadísticos, bueno, no errores estadísticos, errores de la captura de los datos que nos pueden llevar a un error en la medición de los datos. Esto es bien importante. Nos ayuda a evaluar la confiabilidad, la validez y la objetividad de los instrumentos de medición. Nos ayuda a interpretar las pruebas estadísticas dependiendo de las que nosotros necesitamos. Por eso menciono mucho que si tenemos la posibilidad de contar con algunos de estos modelos, pues nos ahorra mucho tiempo, trabajo y sobre todo evitar los errores estadísticos. También nos ayuda para preparar los resultados de los análisis estadísticos que se han realizado. Es bien importante, en mi opinión, tratar de tener un modelo estadístico que nos auxilie para tratar de hacer el análisis de los resultados de los instrumentos de medición. Aquí es importante llevar una capacitación previa para tratar de saber cuáles son los pasos correspondientes al hacer los análisis estadísticos, porque todos los software estadísticos tienen su diferente forma de cómo interpretar, no de interpretar, sino de cómo hacer los análisis estadísticos dependiendo de cómo sean las ventanas o los comandos que nos ayuden a... Caray, ¿algo pasó? ¿Sigo ahí todavía? Ok, estaba hablando que es importante tener un conocimiento previo sobre los software, porque todos tienen su diferenciación en cómo entrar y salir y hacer el análisis. Hay que recordar que es importante que uno sepa qué es el modelo estadístico que interpreta y cómo se va a interpretar, porque todos los programas estadísticos nos van a dar valores. Naturalmente dan valores, pero no dan la respuesta. Entonces tenemos que estar muy al pendiente que el instrumento de medición mida lo que tenga que medir para que sea una interpretación correcta. Repito, los software estadísticos no dan respuestas, solamente dan una serie de datos que uno fue introduciendo y que le toca a cada investigador hacer la interpretación, porque eso es algo que comúnmente cae en error. Continuamente el investigador que siempre dice, pues ese dato me lo dio el SDATA y pregúntele el SDATA y pregúntele el SPS. Eso no es lo correcto es que ellos te dieron un valor y tú tienes que tener una interpretación conceptual, una interpretación del número, de si estás en significancia, si estás en validez, en confiabilidad, etcétera, etcétera. Eso que no se nos vaya a pasar. ¿Para qué nos sirve validar las escalas? Bueno, las escalas se hacen para hacer cambios sustanciales en un formato del instrumento a través de diferentes formas, que puede ser a través de la aplicación
o modo de aplicación. Puede ser a través de los idiomas, el contenido, el usuario debería revalidar la escala para las nuevas condiciones o tener argumentos que apoyen que no es necesario o posible una validación inicial. Esto nos ayuda que desde el punto de vista operativo, cuando nosotros estamos tratando de validar la escala, pues podemos estar continuando a ir mejorando y a tratar de cambiar o modificar dependiendo si nos vamos equivocando en los ítems. Eso es algo bien importante, eso se vale y es permitido porque eso se resuelve en dos situaciones. La primera fase que tenemos es vamos a lo que viene siendo la comunidad y la podemos validar a través de no es una validación por sí, sino es un ensayo, la prueba piloto, en la cual nosotros tratamos de calibrar el instrumento, vemos si el idioma sale adecuado. Recordemos que en diferentes en una misma población puede haber diferentes comprensiones de algunos conceptos, entonces eso nos ayuda a hacerlo, irlo mejorando y posteriormente en la medida que vayamos, y ahora sí a donde vamos a aplicar el instrumento de medición, en la medida que vaya aumentando la muestra, pues naturalmente podemos ir mejorando y afinando sustancialmente este instrumento de medición. También se puede validar cuando se traduce de una escala de un idioma a un dialecto o de un dialecto a otro, que se debe establecer la confiabilidad y la validez de los grupos lingüísticos en la que se aplique. Naturalmente aquí ya es un poquito más complejo, pero dentro de lo que estamos viviendo en los momentos actuales, sí es importante que se vayan agregando expertos en lingüística que nos ayuden a auxiliar a tratar de cómo es la comprensión de las palabras y de los conceptos en las poblaciones que nosotros estamos trabajando. También cuando se opta por una nueva escala, que este es el caso de esta reunión, el proceso para validar las escalas, pues naturalmente lleva muchos pasos, en la cual es un poquito complicado, difícil y laborioso, por la cual también es gratificante porque de ahí estamos generando nuevo conocimiento. Bueno, puede ser un proceso que requiere un número elevado de indagados. ¿Cuánto es el número necesario? Pues aquí nos tendremos que ir identificando a lo que habíamos mencionado al principio. Es bien importante que sepamos desde el punto de vista de proyección cuál es la población objeto del estudio o hacia dónde lo vamos a llevar. Si es población general, si es una población de mujeres, población de adolescentes, etcétera, etcétera, pues tendríamos que sacar un tamaño de muestras sustancioso que sea necesario para poder hacer representativo esta validación del instrumento de medición a través de un número muy bueno. Generalmente yo he estado viendo que todos están arriba de 200 indagados, que es un número necesario para tratar de validar la escala. Paso a paso, como le digo, lleva diferentes pasos que nos ayuda a mejorar, a interpretar este instrumento de medición que naturalmente es nuevo. Son varias las etapas de análisis y la planeación de los ítems, como lo había mencionado. Ya por ahí tenemos algunas serie de pasos que los vamos a ir analizando en la subsiguiente parte, en la cual vamos a hablar de la validez, objetividad, confiabilidad, cómo nos ayuda a mejorar estos ítems. Se necesitan herramientas estadísticas que pueden ser complejas, se requieren pruebas preliminares para realizar ajustes, en la cual pues ahí vamos a hablar de cuáles pudieran ser algunos pasos que nos ayuden a validar esta escala. Se requieren pruebas de validez, de confiabilidad, pero sobre todo es ver si es útil la escala, porque muchas de las veces estamos proponiendo una escala nueva que pues sí puede tener mucha validez y mucha confiabilidad, pero pues ahí viene la pregunta más básica, ¿no? ¿Para qué sirve? Y si sirve. Eso es bien importante tomarlo en cuenta también. De eso tampoco se habla mucho en los libros, pero la prueba de utilidad es algo sustancial en la cual pues naturalmente estamos hablando de un proceso de investigación largo, complicado y sobre todo costoso, en la cual pues tendríamos que ver si sirve o no sirve. Ya habíamos dicho que estos son los pasos necesarios: la confiabilidad, la validez,
para poder evaluar el instrumento. ¿Cuáles son los procedimientos para determinar confiabilidad? Pues tenemos algunos que son fundamentales o son necesarios o son consensuados a través de los investigadores para tratar de ver cuál sería la forma de hacerlo. Uno es la medida de estabilidad, que le llaman prueba de test sobre test. Es un instrumento que se aplica a 2 o más veces a un mismo grupo de personas con un cierto periodo de tiempo no muy largo. Esto quiere decir que yo voy con una persona, le aplico la prueba, dejo pasar un tiempo y luego vuelvo a aplicar la prueba y no debería de haber variación en términos de respuesta a lo que va. Lo que sí se recomienda es que no se pase mucho tiempo porque ahí afecta el sesgo del recuerdo y eso complicaría esta prueba. Entonces se pide un tiempo razonablemente corto en la cual hagas esta repetición de la prueba. No debes de variar. Entonces quería decir que nuestro 3 va por buen camino. Naturalmente, pues aquí se habla que el alfa de Cronbach es uno de los análisis estadísticos que nos ayuda más o menos a saber cómo está esta prueba. Tenemos otra prueba, que es la medida de formas alternativas o paralelas. En este esquema no se administra el mismo instrumento, sino 2 o más versiones equivalentes a esta, y las versiones deben de ser similares en contenido, duración, etc. Aquí, en esto, lo que se hace es que se genera un instrumento nuevo de medición y se buscan similares que hablen o que tengan el mismo contenido teórico y se aplican los 2, 3 y luego se comparan entre los 3 o 2 o los que hayan elegido para ver si más o menos es consistente el nuevo con los que ya están, para ver si hablan o son paralelos o son diferentes en términos de contenido teórico, y eso nos ayuda. Y aquí el análisis estadístico pues puede ser un coeficiente de correlación. Luis, Sí. la diapositiva se ve un poquito cortada. Lo de abajo, los recuadros de abajo se ven, no se alcanzan a leer. Ok. Déjame ver si lo puedo arreglar o continúo. Sí. ¿Y ahí se ve mejor? Sí, sí, mejor, gracias. Ok, entonces aquí ya saben, el suyo versus otros que ya estén, y si hablan de lo mismo y la correlación es más o menos igual, entonces vamos por el camino. Tenemos otro que se llama de mitades partidas. Se necesita solo una aplicación de la medición, específicamente el conjunto total de términos reactivos se divide en 2 mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones de los resultados. Quiere decir que una mitad lo aplicamos y luego otra mitad la aplicamos después y lo hacemos a través de un análisis de correlación. Entonces aquí no se nos olvide que el instrumento lo partimos en 2 y hacemos mediciones. Ahora, ¿cómo le hacemos para determinar la confiabilidad? Bueno, la confiabilidad, pues como lo hemos mencionado, son diferentes análisis, modelos estadísticos que nos ayudan a interpretar la realidad de si sirve o no sirve el instrumento. Recordando que confiabilidad es la aplicación repetida de un instrumento en los mismos individuos que va a resultar el mismo contenido. O sea, quiere decir, cuantas veces que yo se lo aplique, lo entiende igual. Entonces, las medidas de coherencia, de consistencia interna a través de la confiabilidad, estos son los modelos matemáticos que más se utilizan, el alfa de Cronbach, el coeficiente KR20 y el KR21 de Kuhner y Richardson, el coeficiente de Spearman, son los que más se utilizan, aunque naturalmente hay algunos más que ayudan a tratar de ver la consistencia interna. Estamos viendo de que si cada vez que yo estoy midiendo el instrumento en los mismos individuos lo entienden igual. El método
más universal y que ha llegado a un consenso la comunidad científica es cómo se interpretan estos modelos matemáticos. Pues bueno, por ahí siempre hablamos que si el alfa de Cronbach es alto, es bajo, si sirve o no sirve, no necesariamente se refiere en ese sentido, sino lo único que nos está diciendo es que si estamos hablando de 0.25 la correlación, hay que recordar que el alfa de Cronbach y el resto de los tres, el coeficiente KR20 y KR21 y el coeficiente de Spearman se mide a través del 0 hacia el 1. Entre más se acerca al 1, pues se dice que hay mayor consistencia y hay mayor correlación o hay mayor confiabilidad. Entre más se acerque al 0, disminuye la posibilidad de que sea bueno. Entonces, por lo tanto, lo que más o menos se entiende en consenso internacional en los investigadores es que de 0 punto hacia el 0 hay una baja correlación en términos de la consistencia interna de este instrumento. De la mitad, pues es media la correlación porque pues está en medio, ¿no? Y de 75 hacia arriba, pues ya es aceptable. De 90 hacia arriba, pues ya hay una alta correlación, que esto quiere decir que sí se está entendiendo lo que se está preguntando. Entonces, aquí hay el debate, ¿no? Y eso lo vemos mucho en los libros, ¿es bueno o es malo? Ya lo habíamos comentado, que dentro de la toma de decisiones de cuál es el mejor instrumento, esto tiene que ver si hay que volverlo a reanalizar y tratar de hacer una validez extra para ver si existe la confiabilidad. Pues esto puede ser una decisión, ¿no? Este tipo de toma de decisiones hablando de la correlación, ¿no? Si estamos hablando que es de medio hacia abajo, ahí podríamos eh, retomar ese instrumento de medición y hacerle algunas mejoras o buscar cómo hacerlo que sea más confiable. Si no, pues ya habíamos tomado la otra decisión de irnos por optar por uno nuevo. Aquí hay un cuadro más o menos que nos explica cómo es la confiabilidad en términos de equivalencia. Aquí tenemos cómo utilizamos los métodos, los que habíamos hablado un poquito. El método de TERT-TESS, habíamos dicho que son dos mediciones en tiempos distintos, pero es una sola versión. El instrumento pues es dos veces a la misma persona. Más o menos es lo mismo que estaba hablando, pero ya es una toma de decisiones. ¿Cuáles son las mejores formas de que nosotros tratemos de analizar nuestro instrumento de medición antes de llevarlo a la práctica? Otro de ellos es las formas alternas, como le hemos mencionado, dos veces al mismo tiempo con una diferencia de tiempo muy corta. Son dos versiones diferentes, pero que son equivalentes, pueden ser dos o tres o más. Naturalmente, el participante responde a todas las versiones para ver si hay diferencias. La prueba post-prueba, dos veces en tiempos distintos, dos versiones diferentes, pero equivalentes. Esto quiere decir que tenemos un borrador A, un borrador B, que nos ayuda a tratar de ver cuál de los dos es mejor o cuál se entiende mejor. El de mitad de las partidas, como lo había mencionado, la mitad del instrumento es fragmentada en dos partes y la de validez interna es, no sé si se alcanza a ver. Es la que estamos hablando de lo que viene siendo la de Spearman. Desde aquí donde estamos utilizándolo una sola vez, una versión, y aquí lo estamos analizando a través del coeficiente de alfa Cronbach y el KR20 y el 21 en formas consideradas. Como lo menciono, naturalmente hay algunos otros más modelos matemáticos que ayudan a entendernos qué tan confiable es el instrumento de medición. Ahora, ¿cuál es
¿Cuáles son las variables que más o menos sugieren algunos autores para tratar de utilizar la elección del instrumento más adecuado? Naturalmente, como lo menciono, todos los ítems hacen una serie de preguntas que tienen varias respuestas, pero una serie de ítems pues puede hacer una dimensión, una subescala, que a su vez las subescalas o dimensiones hacen una variable, que es el instrumento de medición. Cuando hablamos de qué es una variable, recordemos que el instrumento de medición nada tiene que ver con un cuestionario. El cuestionario es una serie de variables que nos ayudan a buscar información para interpretar una realidad, pero el instrumento de medición estamos midiendo un constructo en particular, en específico. Un ejemplo puede ser represión, puede ser habilidad, puede ser calidad de servicio, calidad de vida, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones nos mide esto, pero es una variable. Entonces, lo que nos sugieren los autores para la toma de decisiones de cuál de los modelos matemáticos sería lo más adecuado, en las variables de intervalos y razón, en la nominal, el alfa de Cronbach puede ser una elección. En las variables de razón, lo más indicado está el coeficiente KR20, KR21, y en la variable ordinal, el coeficiente de Spearman, y en la variable de intervalos, el coeficiente de Pearson. Esta es una serie de toma de decisiones que tiene que estar considerando el investigador, nuevamente recuerdo, en base a marco teórico en el cual está inmerso la teoría, la investigación, el proyecto de investigación, fundamentado con la base de la pregunta de investigación, naturalmente, hacia dónde queremos y qué queremos medir, porque el instrumento solamente es una vía para darle respuesta a la pregunta de investigación, en la cual pudiera ser una variable dependiente o independiente, dependiendo del planteamiento de investigación, o puede ser una correlación. Y eso depende de qué sea el proyecto de investigación. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la validez? Bueno, ya lo habíamos hablado, que los expertos es una forma de más o menos de tratar de entender que si lo que yo estoy entendiendo desde el punto de vista del ítem, cómo pregunto y cómo lo hago, los expertos me están ayudando o me están diciendo que sí se entiende lo que yo estoy pensando y escribiendo, que sí entienden los conceptos de lo que estamos hablando investigador y expertos. Esa es una parte muy importante que nos ayuda a hacerlo. Ahí, por ahí hablamos de diferentes estrategias de cómo tratar de elaborar el instrumento. Bueno, pues ya estamos ahorita validándolo, ¿no? Esto es una parte que nos ayuda mucho. Y la otra, la validez del criterio, pues es correlacionar las puntuaciones de los participantes a través de un instrumento con valores legales en el criterio. Esto quiere decir que aquí tendremos que hacer una correlación entre pregunta y pregunta para ver si se entiende, si tienen algún sentido lógico y si tienen alguna validez que nos ayude a ir viendo que nuestro instrumento de medición es el más adecuado. También tenemos la apariencia, la validez de apariencia, que son los que nos ayudan a tratar de entender por los expertos. Aquí también es importante, no lo puse, pero lo estaba mencionando, los grupos focales a través de los sujetos de indagación. ¿Estos cuáles son? Pues nosotros juntamos un grupo de los potenciales usuarios de este instrumento de medición para irles preguntando si los conceptos que nos dijeron los expertos, los conceptos que tenemos nosotros, se pueden extrapolar o ellos los entienden como nosotros los interpretamos en nuestra realidad y su realidad y lo confrontamos. Otro de las medidas auxiliares que nos ayuda, lo había mencionado, viene siendo las entrevistas a profundidad, donde pudiera ser donde los líderes de esta comunidad o de esta población que nosotros estamos interesados a aplicar el instrumento de medición, nos van guiando qué es lo que está pensando la comunidad. Hay que entender como líder a los que están inmersos en términos de la población. Por ejemplo, estamos hablando de jóvenes, pues aquí los chavos que son los que se juntan, el líder que lleva y maneja, son los que entiende básicamente o estamos pensando que son el que pudiera representar al grupo de personas con las que ellos se juntan y liderean. Pudiera ser los religiosos, pudieran ser los comisionados, pudiera ser las organizaciones, los líderes de las organizaciones gubernamentales, algún político que nos trate de orientar si que las comunidades que ellos representan nos ayuda
a dar la validez de apariencia del instrumento de medición. La validez del criterio, pues es correlación, bueno, es lo mismo. Acá nada más sí quería ahondar un poquito en lo que viene siendo la apariencia, porque son 3 pasos diferentes, ¿no? Por un lado, expertos, investigador y potenciales sujetos del estudio. La validez del contenido es si los diferentes del instrumento representan los dominios o factores que el concepto que se quiere medir. Aquí se recomienda que se utilice un análisis factorial para tratar de ver si los ítems, como le mencionaba, el ítem hace una escala, perdón, una subescala, y si esta escala lleva un contenido que dé una representación teórica, lo concilia. La validez del constructo nos referimos que se mide aplicar a través de si todos los ítems y las subescalas dan el contenido especial. Esto quiere decir que si, un ejemplo, si la depresión tiene diferentes subescalas, que puede ser sin depresión, depresión leve, moderada y grave, pues todos ellos hacen un constructo. Esto dice que si una vez que se miden todos los ítems y las subescalas están alineadas, pues se puede decir que tiene una buena validez de constructo. Naturalmente, cuando hablamos de un instrumento de medición nuevo, pues estamos en el campo del conocimiento que nosotros estamos indagando y eso nos ayuda a decir que estamos por el camino correcto. Para aquí se sugiere que se puede hacer una matriz de multirango, una matriz de multimodo para tratar de analizar. Y por ahí habrán visto en algunos artículos donde se ve toda la matriz y se va dando por rayitas cuánto contribuye a dar la respuesta del constructo total este modelo de multirango. Ahora, ¿cómo le hacemos para, una vez de que ya hemos estado eligiendo los modelos matemáticos, cuáles son los adecuados? Si se fijan, ya tenemos al menos 6 o 7 opciones de modelos matemáticos para utilizar en términos de elección, dependiendo de cada instrumento de medición que nosotros estamos. ¿Quién nos va a ayudar a elegir ese modelo? Naturalmente, nuevamente me refiero a una buena y robusta revisión sistemática del campo de conocimiento donde estamos. Ellos nos están guiando por dónde va el camino, porque ya hay un avance del conocimiento que nos dicen cómo lo miden y cómo se mide, o dónde están los vacíos de medición, que también es importante. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el instrumento de medición? Estos son paso a paso, como lo había mencionado. Por un lado, ya lo elaboramos, ya lo pensamos, ya lo escribimos, ya lo llevamos a la población y ya lo estamos codificando. Ahora nos toca evaluarlo desde el punto de vista, una vez que se realiza el análisis matemático, si nos sirve y surgen estas preguntas, ¿no? ¿De dónde provinieron estos ítems para ver si efectivamente son correctos? ¿Son de escalas previas o no? Y si no son de escalas previas, si nosotros lo realizamos, preguntan lo que estamos entendiendo, nos lo está informando el módulo matemático que efectivamente se entiende que tiene una correlación buena, que tiene un coeficiente de alfa, de Cronbach, de K20 o de Pearson, que es adecuado. Estamos mencionando, bueno, de 75 y más. Si es así, pues van por el camino. Si no, aquí, pues lo que se sugiere es volver a replantearse cada ítem que no nos esté dando un coeficiente adecuado. Bueno, el valor adecuado, que estamos hablando de 75 más. Naturalmente no pasa nada si es de 50, pero estamos entendiendo desde el modelo matemático que no estamos muy estadísticamente muy fuertes, sino que hay ahí cierta duda. No quiere decir que esté equivocado. Entonces, esos son las formas de cómo ir viendo la calidad en el instrumento de medición. También se pueden ver si los ítems vienen a través de las observaciones clínicas, si pueden ser de la opinión de expertos, puede ser de reporte de pacientes o de los hallazgos de investigación y de supuestos teóricos. Si nosotros, dependiendo del campo del conocimiento, logramos que nuestro ítem consiga un buen nivel estadístico, pues quiere decir que vamos por muy, muy buen camino.
Aquí, bueno, pues estamos ya tomando decisiones en términos de si regresamos nuevamente al camino principio con la frecuencia de la respuesta de los ítems. Naturalmente, aquí es bien importante considerar la parte primaria que viene siendo la capacitación de la recolección de los datos. También es importante ver cuál es la percepción que tienen los indagados en términos de cómo se entendió y se responde al ítem, ¿no? Porque cómo se responde, qué frecuencia tiene y en qué rango cae, ¿no? Por ejemplo, tenemos del 1 al 5, si todos caen, si estamos de acuerdo, eh, es muy de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, muy poco acuerdo y poco acuerdo. Si nos cae en 3 y es consistente la información, pues ahí está, nos puede ayudar este ítem por dónde va el camino de la medición. También nos ayuda a restringir el rango. Si hay muchos rangos que estén muy complicados, pues podemos irlo acortando o podemos ampliarlo dependiendo cómo nos está ayudando, ¿no? También si se está comprendiendo ya en términos globales, no individuales, sino ya cuando tenemos una buena cantidad de indagados, ahí nos vamos a dar cuenta si ese ítem es comprendido a través de las respuestas de la frecuencia y la restricción. O a lo mejor puede ser que nos estemos dando cuenta cuando se está recolectando que hay ambigüedad y que no toman la decisión de forma adecuada y están, bueno, pues que queda entre este término y este otro, y pues no me ayuda mucho. O sea, no a mí, sino al que está respondiendo, y eso lo podemos ver como para mejorar el ítems. Y también hay que ser importante en ver hasta qué punto es afectivo desde el punto de vista de los indagados, ¿no? Porque hay veces que esto dice, no, pues esto no lo contesto porque yo pienso que no, porque la religión, porque la política, porque me van a correr, porque esto se tiene que considerar, pero aquí también es un buen momento para poder tomar la decisión si lo mejoramos, lo cambiamos, lo quitamos, etcétera, etcétera. Hasta ahí, esa es la parte de ir cómo midiendo, posterior a los análisis matemáticos, la efectividad de estos ítems medidos. Ahora vamos a ver en la medición del instrumento cómo se está midiendo la validez. Habíamos visto que tenemos validez de apariencia, validez del contenido, la validez del contexto y del criterio, y sobre todo en los grupos que se validó. ¿Cómo se midió la confiabilidad? Bueno, pues la confiabilidad, pues estamos viendo que se puede medir de consistencia interna, ver cómo están las pruebas matemáticas, que son los alfa de Cronbach y los otros el de Pearson, etcétera, etcétera, para ver si son altos, pues están saliendo altos o no están saliendo bajos, medianos, etcétera. Esto nos ayuda a verlo. Vuelvo a recordar que no estamos midiendo un individuo, estamos midiendo ya toda la muestra, y el conjunto de toda la muestra pues nos da una comprensión más real de si el fenómeno que se interpretó con un individuo se puede extrapolar a la población sujeta de investigación, la cual esto ya es muy importante. También tenemos que ver la confiabilidad de la prueba-reprueba. Esto quiere decir, una vez que fuimos y tomamos la prueba inicial y al otro tiempo la anotamos, estamos hablando ya de todos los individuos, si es consistente. Si ya no hay consistencia, entonces ahí hay que evaluar nuevamente el instrumento. La confiabilidad del interevaluador, pues aquí como lo estamos mencionando, también es bien importante que uno tiene más o menos una expectativa desde el punto de vista de cuánto esperas encontrar del evento que estás midiendo. Y para eso nos ayudan las estadísticas previas que nos dicen los teóricos, ¿no? Si estamos viendo que la prevalencia, un ejemplo, estamos viendo que la prevalencia de la diabetes mellitus en adultos mayores es aproximadamente del 40, y nos sale que es un 10, pues aquí pues estamos ya que tratando de medir si se levantaron los datos de forma adecuada. Eso puede ser un error de confiabilidad. Si naturalmente se acerca al valor esperado, aumenta, disminuye, pues pueden ser debido a las condiciones diferentes de la población. Entonces, la confiabilidad del intervalador es bien importante. Lo había mencionado que se tiene que capacitar a todos los evaluadores de una forma uniforme y consistente, y sobre todo estarlo supervisando para que no nos eche a perder en la medición.
Ya lo había mencionado desde el principio, si nos equivocamos en la codificación, pues eso puede ser error del mismo investigador que se esté equivocando al meter los datos, o el que lo esté haciendo si es una persona ajena a nosotros. Y aquí ya estamos hablando del que va y recolecta los datos, que haga las cosas de forma correcta como debe de ser. Y pues también debe de medirse si entre los grupos que se está midiendo hay diferencias que nos ayuden a ver, ¿no? Y pues sobre todo el tamaño de la muestra es bien importante que se lleve a cabo, y si dentro del tamaño de la muestra, pues lo más recomendable es que sea una muestra probabilística donde todos los que están, toda la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos y que la muestra sea representativa de este lado, porque corremos el riesgo de agarrar los que se nos antoje y pues naturalmente eso no nos ayuda a que el instrumento sea muy confiable. La parte, ahora sí, final, ¿no? ¿Nos sirve? Eso también es una serie de toma de decisiones que ya después de todo ese proceso largo, ahora nos toca decidir si lo vamos a utilizar o no lo vamos a utilizar. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer una vez que ya hace todo el análisis desde que se planeó hasta que se llevó a cabo es ¿cuánto tiempo es razonable para poder aplicar las encuestas y los instrumentos de medición? El entrenamiento es complejo, es difícil, es costoso, es accesible, la población está dispuesta a aceptarlo si responden, es fácil de calificar, es difícil de entender. Todo ese tipo de situaciones, pues ya no van a decir, ya una vez que medimos que es confiable y que tiene mucha validez, pues ahora tendremos que hacer un análisis ejecutivo de si el instrumento de medición en la operación, cuando lo vamos a llevar, tiene alguna utilidad. Porque muchas de las veces también, pues haces cosas muy bonitas, muy buenas, pero no tienen ninguna utilidad ni para la ciencia, ni para ti como investigador, y es muy caro, costoso y difícil de llevar a cabo. Eso también se tiene que considerar. Pues hasta ahí sería la parte más breve que puedo hablar de los instrumentos estadísticos que se pueden utilizar para la elaboración de un instrumento de medición. Entonces, no se nos olvide que la validez, la confiabilidad son partes sustanciales de la elaboración y construcción de un nuevo instrumento de medición. No estoy hablando de los que ya están realizados,